Doctor Guillermo Barrios López, director del Hospital General. Señor, tradicionalmente se manejan cifras en torno a que el 33% de la población, en términos generales, es el ámbito, el alcance del régimen de seguridad social. El resto de la población fronteriza tiene como único y tal vez muchas veces último recurso el Hospital General. Señor, dentro de este campo, ¿qué alcance, qué trascendencia tiene el problema del cáncer genérico abarcando todos los tipos, señor? Bueno, pues en realidad usted lo ha dicho, si el 33% de la población tiene la facultad de atenderse en instituciones del Seguro Social, yo diría que un 25% más se atiende en sanatorios particulares y el resto en el Hospital General, en donde, como hace un momento platicamos, la incidencia de cáncer es alarmante. Es alarmante tomando en consideración todos los tipos de cáncer. Y es alarmante no en el Hospital General, sino en la comunidad en Ciudad Juárez. Le decía yo a usted que ocupamos en el país el segundo lugar en incidencia en cáncer, de estadísticas apenas recientemente evaluadas. Pero en el aspecto de porcentual mundial, venimos a ocupar, considerando que Juárez y El Paso es la misma zona, venimos ocupando un cuarto lugar en la incidencia de cáncer. La población latina del Paso y desde luego la de Juárez no exenta, en estudios perfectamente bien realizados por el doctor Pelayo Correa, que es un investigador de tiempo completo de la Universidad de Minnesota, y en donde pudimos constatar esta situación que no dejó de impactarnos, puesto que lo hemos vivido, pero no creíamos que fuéramos tan susceptibles a esa terrible enfermedad en Ciudad Juárez. Doctor, tradicionalmente se maneja también que la causa del cáncer sigue siendo desconocida. Su criterio es un tanto diferente. Quisiera usted ampliar un poco. Definitivamente, usted sabe que se han hecho investigaciones a nivel mundial por centros perfectamente bien calificados en Estados Unidos, en Europa y en México también. Y se ha dicho que hay muchas causas que pueden ser determinantes para el cáncer. La irritación constante de determinados epitelios, las sustancias cancerígenas como lo es los alquitranes del tabaco, algunas sustancias carcinogénicas que se forman como derivados de la bilis en contacto con las proteínas de los alimentos que tomamos, la cantidad de nitritos que puede existir en el agua, etc. Considero yo que, hablando con cierta propiedad, la causa de los problemas neoplásicos o cancerosos es, y eso está perfectamente demostrado, la disminución de las defensas orgánicas, hablando desde el punto de vista inmunológico. Es decir, que quien más capacidad inmunológica tiene para defenderse de las agresiones virales, bacterianas, neoplásicas, etcétera, es la gente menos susceptible a tener cáncer. Por otro lado, aquellas personas que por razones de tipo genética, etcétera, tienen su situación inmunológica disminuida, son las gentes más adecuadas para desarrollar una neoplasia maligna, un cáncer, en cualquier etapa de su vida. Doctor, en cuanto hace a la calidad del agua, usted en alguna ocasión sugirió una investigación. ¿Quisiera usted decirnos cuáles fueron los resultados? Sí, señor. A mí me alarmó mucho en uno de mis congresos a los que frecuentemente asisto, enterarme de que los nitritos del agua eran sustancias que podrían desarrollar carcinomas en el tracto digestivo, estómago, colon, etcétera. Pues obviamente, como yo pertenezco a la comunidad, vine, me entrevisté con el ingeniero Siriza de aquel entonces, hace 2 años. Muy amable gente atendió nuestra solicitud e investigamos la cantidad de nitritos que tenía el agua que bebemos en Ciudad Juárez, agua potable. Para nuestra felicidad, la tasa de nitritos observada en aquella época era menor que la que daban algunas estadísticas, y eso pues realmente nos dejó un momento de respiro, por no ser esta la causa determinante de los tumores que frecuentemente tenemos en Ciudad Juárez. Hay otras muchas causas, pero tendremos que hacer campaña a los médicos. Es difícil. Lo más importante de todo, creo yo, que es indoctrinar a la gente para que acuda a su médico a manera de catastro. Si el cáncer no ha aparecido, vamos a buscarlo.
sin el temor de que a la mejor me lo encuentran, porque de paso le digo que la única forma de curar un cáncer incipiente es eliminándolo, es quitándolo. Desgraciadamente, por ejemplo, en cánceres de estómago, el paciente llega al médico 9 meses después de que empezó su problema, porque su pequeña dispepsia la toma como una cosa común y corriente, se la trata de quitar con los múltiples medicamentos que hay para esto, y eso da lugar a que los tumores se vayan desarrollando y lleguen al médico, al cirujano, al especialista, cuando ya es imposible la resección del mismo. Doctor, en términos generales partimos del supuesto de que Hospital General maneja pacientes de muy escasos recursos. ¿Cuáles son los medios que puede ofrecer Hospital General para medicar un cáncer? Bueno, si bien es cierto que tenemos limitaciones en cuanto al equipo, lo más sofisticado que hay, porque para tratar estos tumores hay una interminable gama de aparatos que nos sirven para el diagnóstico temprano. Nosotros tenemos que apelar a lo que apelaron nuestros antiguos maestros o los médicos franceses, a la clínica. Y gracias a Dios en nuestra universidad, en nuestra escuela de medicina, existe implícita la idea de preparar al joven médico en base a lo que es clínica. O sea, el clínico es aquel que se vale de sus sentidos para hacer un diagnóstico. Eso nos da cierta calidad para estar en una situación superior a muchas otras universidades de aquí del extranjero, en donde por su tecnología apelan a instrumentos, a aparatos de mucha sofisticación para un diagnóstico, y nosotros no. Las manos, el tacto, el olfato, la vista y el oído nos sirven para hacer nuestros diagnósticos. En base a esto nos obliga y nos da la oportunidad de diagnósticos tempranos, también lo hacemos. Tenemos los servicios de citología que maneja atinadamente el doctor Abudi, que en muchas ocasiones nos dan el resultado del inicio de una enfermedad. Tenemos cirujanos muy calificados, ginecólogos, cirujanos generales y personal preparado para adaptar o adecuar el tratamiento, básicamente el quirúrgico. No estamos preparados para otros tratamientos que son muy efectivos. La quimioterapia por infusión intraarterial continua, la quimioterapia con los antimetabolitos o medicamentos que actualmente se utilizan mucho y con buenos resultados para el tratamiento de tumores, pero esto entra ya dentro de una fase de super especialidad. La inmunoterapia, que es ahorita uno de los aspectos más importantes, que consiste en vacunar al paciente para estimular sus defensas inmunológicas y luchar con sus propias células contra las células malignas que nos están invadiendo, y esto ha dado buen resultado. Tenemos la idea de traer a Juárez a gente calificada para que nos indoctrine sobre esos procedimientos, que ya lo vamos a hacer a nivel de medicina particular. Como son cosas tan delicadas, no queremos de ninguna manera que en este tipo de situaciones vaya implícito alguna duda o algún viso de charlatanería, porque considero que Ciudad Juárez, y esto es en apoyo a situaciones que nos han llegado últimamente, como se dice vulgarmente, de faul, ¿verdad? Yo sí doy un voto de confianza. Tenemos gente muy calificada en Ciudad Juárez, tan calificada como en otros lados del país y del extranjero, que pueden llevar a cabo tratamientos perfectamente bien condicionados, respetando opiniones y criterios de cada gente. Entonces yo creo que sí podemos hacer mucho en el futuro. Doctor, creemos que el faulo que usted alude fue el deceso de yo no he dicho nada. de un conocido actor aquí en Juárez. No. Doctor, en ese caso específico se habló de que con esa persona se estaba tratando a nivel experimental una vacuna. Sin embargo, No, con el caso, ¿cuál caso? McQueen. No, mire usted, como le decía hace un momento, acabo de recibir un paciente que se está tratando en las clínicas donde se trató él, en Tijuana, por allá. Le hacía un comentario yo a algunos médicos. Vi un tratamiento quimioterápico de un doctor Contreras, a quien no tengo el gusto de conocer, perfectamente bien llevado. En cancerología hay criterios, y los criterios se manejan, usted sabe, lo más difícil en el mundo es manejar criterios. Yo puedo pensar igual que usted puede diferir de mi pensamiento como humano. Como médicos hay criterios bien establecidos, bien definidos.
Lo de la vacuna, le voy a decir a usted por qué se la trato con tanto, ¿qué le dijera yo? Cuidado. La vacuna es un procedimiento que está ideando el doctor, o que ideó el doctor Curiel, y que tiene 20 años trabajando en ella. No se le ha dado difusión porque desafortunadamente, y así me lo dijo él, el doctor Curiel es mexicano, ¿verdad? Si tuviera un apellido así más rimbombante, Newhouse o algo, probablemente ya esto se hubiera sabido en otras latitudes. Doctor Curiel, doctor Luis Moreno, gentes de mucha calidad científica acaban de venir de Australia a presentar su trabajo con mucho éxito. La vacuna no es más que la inyección de lisados tumorales puestos parenteralmente para estimular las defensas del organismo y luchar contra esas células agresoras con los propios recursos del organismo. Yo lo siento esto como una realidad. A mí científicamente me impresionó mucho. Conste que no he dicho que va a curar el cáncer. Es una forma de prevenir a las gentes que inmunológicamente lo necesiten. Ya hay parámetros médicos adecuados para medir la inmunidad de cada paciente. Si un paciente se le hacen todas estas pruebas y sus pruebas resultan como inadecuadas, esa es la gente que debería vacunarse, y yo me vacunaría, y de hecho me voy a vacunar. En 2 meses le digo cómo me fue. Perfecto. Doctor, hay otros 2 medicamentos que han cobrado actualidad a raíz de ese incidente que usted no quiere mencionar. Uno es el famoso Laetril, sí, y el otro es interferón, tengo entendido. ¿Quisiera usted explicarnos un poquito sobre ellos? Le garantizo mi total ignorancia respecto a la acción de estos medicamentos. He sabido que la FDA en Estados Unidos, Estados Unidos reconocidamente son gente que trabaja muy bien. Yo tuve ocasión de estar varias veces en el MD Anderson, que es un hospital de investigación de cáncer en Estados Unidos. Es una cosa maravillosa, extraordinaria. Y el New York Memorial de Nueva York son de los hospitales más adecuados para el tratamiento de este tipo de tumores. Tratamientos a nivel de mucha calidad científica, ¿verdad? Entonces, sucede con el cáncer cosas tan curiosas que hasta cápsulas de víbora de cascabel venden por ahí para el tratamiento del mismo. Hay gente que se siente bien, pero eso no quiere decir que se vaya a curar el cáncer, ¿verdad? Yo le diría una mentira si le dijera que conozco la acción de estos medicamentos. Hay drogas anticancerígenas terriblemente tóxicas, pero bastante definidas. La adriamicina es una de ellas, la bleomicina, que son medicamentos probados con cientos de miles de enfermos en Estados Unidos. Y yo le diría una cosa, precisamente respetando, como le decía, situaciones. Yo tengo que referirme a las cosas que científicamente son adecuadas. ¿Cómo es posible que si un medicamento de estos es tan bueno, nuestros hospitales en México, en el Centro Médico Nacional, en el Instituto Nacional de Cancerología, en Estados Unidos, si bien es cierto que en México hay cierta facultad de utilizar más pronto los medicamentos que en otro lado, estas drogas, que yo sepa, no se utilizan en los hospitales adecuados en nuestro país? Y en base a eso, yo les desconfiaría, ¿verdad? Creo que eso es razonable. Quiero plantear una última cosa, doctor. Hemos hecho algunos contactos con personas que algún miembro de la familia padece la enfermedad o la padeció, y encontramos 2 situaciones. Una, se piensa que el cáncer es hereditario, por un lado. Por otro lado, en cuanto a la práctica, se dice que cuando los recursos en el Hospital General son insuficientes para atender ya un cáncer, no queda otra opción más que El Paso, Texas, o la ciudad de Monterrey, que es lo más cercano. ¿Qué tan ciertas son estas 2 cosas? Bueno, no precisamente. Digo, usted sabe que una de las formas adecuadas de tratar algunos tipos de tumores radiosensibles es a base de radiaciones con bomba de cobalto. En el Paso existe esta bomba de cobalto desde hace mucho tiempo y dando un servicio extraordinario. Anteriormente barato porque lo manejaba un médico, ahora carísimo porque lo maneja un centro. Carísimo para nuestras condiciones, ¿verdad? Tratamiento radioterápico completo creo que vale, no sé, pero cuesta sobre los $4 o $5,000, ¿verdad? Ahora, en el estado de Chihuahua había una bomba de cobalto en la clínica del Parque, y no es comercial,
que manejaba una gente muy calificada que afortunadamente ya está por aquí en Ciudad Juárez estableciéndose, no sé qué ha pasado con él. Pero este tipo de procedimiento no existe sino solamente en los grandes centros de población, tiene usted razón. En El Paso la hay, en Monterrey la hay, en Guadalajara la hay, en México la hay. Entonces pienso yo que realmente es a lo que usted se está refiriendo, ¿verdad? Si un tipo de padecimiento neoplásico requiere de la acción, como sucede muy comúnmente en padecimientos ginecológicos, y el doctor Ramírez nos lo podrá asegurar, que requiere de la utilización de radiaciones previas o posteriores a la cirugía. Aquí no tenemos con qué hacerlo, no me refiero a aquí en el hospital, aquí en Ciudad Juárez, aquí en el estado. Y entonces es cuando se recurre, pues, con todos los sacrificios posibles hacia los centros donde esto es factible llevarlo a cabo. Como le digo, son tratamientos caros, pues, agresivos, pero que en fin, y al cabo es un procedimiento más, sin decir que esto va a curar totalmente. Esto sirve para cerrar vías linfáticas, etcétera. Pero esto es un procedimiento más para vencer esa terrible enfermedad, que dicho sea de paso, se curan tumores y los hemos visto y los hemos tenido y los hemos tratado. Y tenemos casuística para mencionárselas y enseñárselas cuando quieran. Tenemos casos de tumores de cierta estirpe histológica, de cabeza y cuello, tumores sólidos curados totalmente. O sea que con procedimientos de tipo quimioterápico, con 5-FU o FUDR, que son antimetabolitos que bloquean la acción biológica de la célula y la matan. Hemos tenido casos curados totalmente, y uno de ellos de un señor de Casas Grandes, que a la sazón debe tener unos 90 y tantos años de edad, y curado de su tumor, un tumor de bóveda palatina enorme que le formaba su cara. Yo creo que hace 8 o 10 años que le hicimos el tratamiento, está curado para ese tipo de tumor. Tumores de pulmón, tumores de aparato digestivo y tumores de aparato ginecológico. Yo no sé que haya un medicamento antineoplásico que los haya curado. Y en estos casos es donde creo que siempre hemos fracasado 100%. Hemos logrado detener la evolución. Hemos logrado darle al enfermo con cáncer una vida más adecuada, menos miserable, porque el enfermo con cáncer lleva una vida miserable, terrible. Lo que hacemos con nuestros procedimientos es evitar la invasión rápida de estructuras, darle al paciente el beneficio de una vida más adecuada hasta que Dios lo recoja. Y eso es realmente lo que hay de cáncer. Podríamos hablar todo lo que usted quisiera y cuando usted guste, estamos a sus órdenes. Gracias, doctor. ¿Es hereditario el cáncer, doctor? No lo pienso. Hay, como le decía, y no es una cosa que yo piense o que yo crea, sino que son estudios perfectamente bien llevados. Hay cierta predisposición, ¿qué le dijera yo? Hereditaria, genética, vaya. Hay una bomba genética que no podemos negar. Yo tengo, y le comentaba, pacientes, familias de enfermos cancerosos. Algunas de las miembros de esta familia, todas con cáncer de seno, operadas, y algunas, y las 3 ya fallecidas, ya muertas. Gentes con, ¿qué le dijera yo? Cierta predisposición, que eso sí puede ser una cosa importante. Todos comen lo mismo, beben la misma agua, se desarrollan dentro de un mismo ambiente familiar, con las mismas costumbres, vicios, etcétera. Vicios, por ejemplo, me refiero a la gente que fuma mucho y que son fumadores empedernidos. No queriendo decir con esto que tácitamente y 100% todo el enfermo que fuma va a tener cáncer, pero que sí definitivamente está expuesto mucho más que el que no fuma, eso es una realidad. En mi muy particular concepto, el cáncer no es hereditario. Hay cierta predisposición genética, pero esto, más las situaciones del medio familiar, sí pudieran ser un factor determinante. Pero no lo consideramos básicamente como todo aquel que tiene un padre o una madre canceroso se lo va a padecer. Esto es importante evaluarlo y darle una interpretación adecuada, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias, doctor. Señor, muchas gracias a ustedes.